ocasión quiero dirigirme a ustedes hablando un poquito acerca de las cosas que muchos de nosotros hacemos con nuestros libros y que tal vez no deberíamos de realizar por el bien de ellos, sobre todo si es uno de nuestros libros favoritos y queremos conservarlo por algún tiempo en el mejor estado que sea posible. Como saben, en Crearse somos encuadernadores, tenemos ese oficio, pero además desde chicos se nos ha inculcado el amor por los libros y por la lectura, así que nosotros crecimos entre libros. Y mis papás, nuestros papás siempre nos inculcaron el respeto y el cuidado hacia los mismos. Sin embargo, a pesar de eso, teníamos algunos hábitos que no eran tan buenos y que no permitieron que estos libros llegaran en las mejores condiciones hasta nuestras manos, que somos la segunda generación. Entonces quiero hablarles un poquito acerca de algunas cosas que podemos hacer para tener nuestros libros en mejor estado. Vamos a empezar con los libros de tapa blanda, que son los más económicos, los más sencillos que podemos encontrar en las librerías. Actualmente son los que más tenemos accesibles hacia nosotros. Una de las primeras cosas que sí debemos hacer en cuanto recibimos un libro para evitar que se rompa la parte del lomo, que es lo más común, es marcar la parte de la portada. Debido a que las portadas vienen totalmente fijas a lo que es el lomo, es bien importante que hagamos esta marca que se encuentra aquí. Mi papá lo hacía de la siguiente manera. Lo tomaba el libro en una superficie que fuera dura y simplemente con sus dedos marcaba en esta parte unos 4 a 5 milímetros, y de esta forma podíamos abrir la portada sin lastimar las hojas y sin lastimar lo que es el lomo. Yo les recomiendo también que forren sus libros cuando los están leyendo para evitar que la tapa se maltrate de más. Por ejemplo, este es mi libro que yo estoy leyendo actualmente y es un libro muy bonito, me gusta bastante, es de Oliver Sacks, y lo tengo forrado con este papel de estraza que la verdad está muy moderno, muy bonito, porque yo me acuerdo que cuando era niña mi papá nos los forraba con papel craft o papel manila, así, amarillo. Tal vez no se vea tan bonita la portada, pero es una forma en la que podemos cuidarla. Por ejemplo, este libro que yo tengo aquí, como ven, es un poco más grueso, tardé un poquito más en leerlo y está un poco más maltratada de lo que es la portada. Si queremos evitar que esto suceda con nuestros libros, si los forramos con papel, podemos ahorrarnos eso. También otra cosa importante son los separadores. A mí me gusta utilizar un separador que cuide bien de las esquinas y de esa manera pues nos dure mucho más tiempo, porque a veces un libro nos es tan querido para nosotros que queremos leerlo más de una vez o queremos prestárselo a alguien o incluso regalarlo o pasarlo a otra persona que nos interesa, y qué mejor que darle un libro en muy buen estado. Entonces el primer tip es ese, que nosotros le hagamos bien el marcaje de lo que es la portada y cuidar mucho el lomo. Esta es de las partes más que es la portada, y cuidar mucho el lomo. Esta es de las partes más sensibles de un libro, el lomo, y es la parte que llega a romperse más seguido. Algo bien importante que quería enseñarles es que procuremos jamás forrarlos con plástico. Aquí tengo un ejemplo. Aquí. Procuremos jamás forrarlos con plástico, es mejor el papel. El papel está en contacto con papel, y si se fijan, la parte de la cinta con lo que lo pegué no está en contacto con la portada. ¿Qué pasa si yo le pongo cinta? Hace muchos años se vendían cintas que no eran las más ideales para los libros, como de este tipo, y dejaban este tipo de marcas en los libros. Entonces es mejor en primera no usar plástico, porque el plástico sí va degradando lo que es la tinta de nuestras portadas. Por ejemplo, este libro, incluso aquí en la parte del lomo ya está un poco muy maltratado, pero si se fijan, por la parte de adentro ya está un poco amarillento por el ácido de la cinta. Entonces lo mejor es no usar plástico ni cinta. Si es que vamos a utilizar la cinta, como les decía, podemos hacerlo en la parte que solamente toca el papel. Algo muy importante también, si se fijan, este libro sí le marcaron la parte de la portada, pero a la hora de estarlo utilizando lo jalaron de más y ya está empezando a separarse lo que es el libro de nuestra cubierta por ser de tapa blanda. Nunca, jamás, por nada le vayan a poner
cinta en esta parte. Esa es la peor forma de poder cuidar de un libro. Si quieren que esta parte vuelva a pegarse, lo mejor es con pegamento blanco. Hay un pegamento especial para encuadernación, pero si no pueden conseguirlo, pegamento blanco de ese que venden en las papelerías. Podemos poner un poco de pegamento en esta parte, dejarlo aserrado durante una noche entera y al otro día volver a hacer el marcado de la portada y usarlo de esta forma, porque si se empieza a desprender, pues todo nuestro libro se va a maltratar. Como ven, de esta parte ya se está empezando a despegar. Claro, este libro ya tiene muchísimos años, pero eso puede suceder con un libro que estemos leyendo bastante. Por ejemplo, yo tengo este libro que he leído una vez completo, pero me he recurrido varias veces a él. Si se fijan, no lo tengo forrado, lo tengo bastante cuidado, procuro que no se me maltrate, y del lomo procuro no abrirlo de más. Aquí está lo mismo que les comentaba sobre la portada. Y si se fijan, no tiene cinta, no tiene nada. De hecho, este libro casi no lo he marcado porque es de mis favoritos y no me gusta mucho marcar mis libros favoritos. Pero ya tengo bastantes años con él, cumplo este año 10 años con él y es uno de mis libros a los que recurro bastante y está en buen estado. Quería enseñarles, por ejemplo, este de igual forma tiene marcas de cinta, entonces procuremos no utilizar jamás cinta en ellos. Bueno, el siguiente tipo de libros al que me quería referir son los libros de pasta dura, por ejemplo, como estos. Estos libros vienen usualmente con una cubierta y nosotros pues ya los tenemos. Aquí no hay ningún problema con la tapa porque ya viene marcada y entonces no tendremos ningún problema a la hora de abrirlo. Sin embargo, sí podemos llegar a tener a la larga algunos problemas si recurrimos mucho a estos libros. Les quiero enseñar un ejemplo. Por ejemplo, este es un libro ya viejito, muy bonito y está bastante bien cuidado. Si se fijan, está intacta la parte de adentro que une las tapas con el libro. Esta parte se llama guarda y es la parte más importante de un libro que debemos de cuidar, especialmente si es uno de nuestros libros favoritos. Debemos de cuidarnos que precisamente no suceda esto. Procurar que esta parte no se rompa. Si es que llegase a suceder, por ejemplo, este es un libro que estamos restaurándolo, este libro que está aquí, y si se fijan, se empezó a despegar de la parte de la guarda y las otras hojas y ya está roto. Si se fijan, lo que hicimos nosotros fue despegarlo totalmente y lo vamos a restaurar. Es un proceso que lleva tiempo y se requieren algunas herramientas. Pero si ustedes en casa llegan a tener ese problema que se empieza a romper lo que es la parte de la guarda y se desprende, igual no le pongan cinta. Eso es lo peor que podemos hacer. Pero más adelante les vamos a dar algunos tips y unos videos de qué pueden hacer, alguna reparación casera que puede durarles un tiempo, en lo que lo pueden llevar con un encuadernador para que este pueda ayudarles a rescatar su libro favorito. Entonces hay que cuidar mucho esta parte que es lo que une la tapa con el libro, que se llaman las guardas. Yo tengo, por ejemplo, este que es mi recetario. Yo lo hice hace ya más de 15 años y si se fijan está un poco manchado porque lo utilizo obviamente en la cocina y lo tengo hecho de un papel bastante grueso que pues aguanta todo ese tipo de rugores a los que lo someto debido a que es mi recetario y lo utilizo la verdad bastante. Entonces, a pesar de que lo uso tanto, si se fijan, la parte que más cuido es esta. Si un libro está bien hecho, las guardas jamás deberían de romperse, pero a veces con el uso puede llegar a pasar. Este es otro ejemplo. Tenemos aquí lo que es la guarda. Esta guarda, por ejemplo, es incluso de tela. Es un libro que va a durar bastantes años y no le va a pasar absolutamente nada. Solamente hay que cuidar pues nuestras tapas y agarrarlo de la forma correcta, colocarlo de la forma correcta en nuestro estante y de la misma forma sacarlo. Jamás forzar las tapas porque eso puede lastimar gravemente nuestros libros. Y por último, el último tip que les quería comentar es sobre qué hacer si una hoja se nos rompe. A veces llega a pasar que
tenemos un libro muy querido que recurrimos seguido a él y puede ser que con algún accidente se nos llegue a rasgar la hoja o incluso romper. Yo les voy a enseñar, eso sucedió con mis escrituras. Es una hoja muy delgadita, es hoja Biblia, de hecho así se le llama, pero puede pasar con cualquier tipo de hoja. Esta se me rompió, se rasgó totalmente. Yo estaba lejos de mis herramientas y no tenía con qué hacer una reparación adecuada, entonces esto lo pueden hacer muy bien en casa. Lo único que hice fue poner las dos hojas, las dos partes de mi hoja, una junto a la otra, y puse cinta esa mágica que es de scotch, es libre de ácido, es bien importante para que no se me empezara a hacer amarillo. Y lo único que hice fue poner un poco de cinta de este lado y del otro lado. No sé si alcanzan a verlo, no tengo tan buena luz, pero aquí se nota dónde es que está pegado. No le puse cinta Durex, esta es la peor enemiga de un libro, jamás la utilicen en un libro. Lo que hice para poderla reparar en ese momento fue solamente ponerle ese pedazo de cinta, y podría yo incluso restaurarla totalmente, pero eso requiere de un trabajo de un profesional. Si yo quisiera que mi hoja fuese restaurada y se vea como nueva, no tenga ninguna rotura ni nada, se puede hacer, pero se tiene que mandar con un profesional para hacerlo. Bueno, es bien importante que podamos cuidar de nuestros libros. Yo les quiero compartir que, por ejemplo, tengo un libro que es de mis favoritos, si no mi favorito, tal vez de mis favoritos, pero tristemente ese libro ya no lo imprimen más. Así que alguien me hizo favor de darme las copias de ese libro, que es la única forma en la que lo conseguí. Y entonces mis copias, así como estaban, simplemente lo que hice fue encuadernarlas. Entonces tengo este libro que es una edición única de mi libro favorito, que se llama El Caballero de León, y lo hice con papel a mate. Entonces tal vez tengamos un libro que no podamos tener en original, tenemos a lo mejor las copias, es un escrito o algo muy querido para nosotros. Podríamos engargolarlo para tenerlo en muy buen estado y conservar esa historia. Por ejemplo, aquí se dan cuenta que tiene una mancha porque antes de que yo lo pudiera encuadernar traía yo mis hojas de un lado a otro y pues tristemente se llegó a maltratar, así que decidí encuadernarlo para que ya no sucediese. Y ya tengo con este libro aproximadamente, yo creo que unos 10 años, sí, unos 10 años, unos 11 años conmigo. Y la verdad es que es de mis favoritos más porque yo lo encuaderné. Ese es uno de mis sueños, que mis libros favoritos que yo he llegado a leer, por ejemplo como el que les enseñaba hace rato, que leí, quiero encuadernarlo con una encuadernación más bonita aún, y eso es posible. Realmente el mundo de los libros es muy amplio, el mundo de la encuadernación es maravilloso, y con esta serie de videos queremos darles algunos tips de cosas que ustedes pueden hacer para aprender más acerca de este bello arte. Vamos a estar subiendo videos aquí en YouTube, también en nuestra página de Facebook, algunos tips para que no se los pierdan. Ya saben que si gustan venir a nuestro taller y aprender las técnicas básicas de encuadernación, también lo pueden hacer. Aquí abajito les dejo toda la información.